Me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí, porque como ustedes saben, miércoles se hace un evento para la facultad, es un espacio de diálogo, de debate, de transmitir ideas, pero sobre todo nos damos cuenta que empezamos el semestre el lunes y que para el próximo semestre vamos a promoverlo una semana después, o sea, 2 días para empezar a hablar sobre un tema nuevo. A lo mejor es demasiado pronto, por eso les agradezco que estén ustedes aquí. Este semestre, por ejemplo, empezamos en el González Reina con un taller vertical que tiene que ver con espacio público. En arquitectura de paisaje, el espacio público es un tema cotidiano. En 7º y 8º semestre, el espacio público es obligatorio, y desde luego en la licenciatura en urbanismo, en 5º y 6º semestre, sabemos que diseño urbano es uno de los aspectos fundamentales. Entonces es un tema que finalmente amalgama las 4 licenciaturas, es un tema en donde podemos tener la oportunidad de conocer otras ideas. Estoy muy contento y les agradezco. Ustedes saben, Jorge Jaspic, todo el mundo habla de tu piedra, le dicen la piedra, está mal dicho la piedra. Él es uno de los culpables de la piedra, porque es el autor. No, sí, pero luego hay otros culpables por el que la piedra está ahí. Entonces, todo el mundo le llama la piedra, desde mi oficina se ve la piedra, y habitualmente los veo, algunas veces me he preguntado por la estabilidad, He visto hasta 5 o 6 trepados arriba, tomándose fotografías, así, tirados sobre la piedra, y dice uno, sí se le va a venir la piedra encima, pero bueno, eso tú puedes platicar con él. Y bueno, Amaya Larrucea, la doctora Larrucea, es profesora en la licenciatura en arquitectura de paisaje, es investigadora en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la facultad, y ella es la moderadora. Yo estoy aquí nada más de colado. Y Ernesto Betancourt, a quien le agradezco muchísimo en su apretada agenda en espacio público, que nos haya aceptado acompañar, sobre todo en una llamada así de Ernesto, ¿podrías? Y inmediatamente me contestó que sí, entonces te lo agradezco. Actualmente yo creo que tú eres el responsable de todos los proyectos de espacio público nacional. Bueno, no sé si Eduardo de pronto diga que yo estoy mal hablando, pero finalmente el trabajo que se desarrolla desde el punto de vista del proceso de diseño y todas estas cosas depende definitivamente de ti. ¿O estoy equivocado? Sí, gracias. Digo, siempre estaré muy feliz de venir a la Facultad de Arquitectura, a mi facultad, así que no es muy complicado decir que sí. Y sí, bueno, es un equipo, la autoridad ahora podemos comentar, es un equipo muy grande de muchas personas que cada quien hace cosas distintas, y que pues la suma del trabajo de todo este equipo pues sí da por resultado lo que estamos haciendo, a veces con mayor o menor éxito, pero pues ya platicaremos de esto. Ahora sí, empieza formalmente el miércoles. Muy bien, a mí me toca la parte formal, que no creo que es el estado en este momento, pero bueno, creo que es muy importante que conozcan en brevísimas palabras el currículum de las personas que nos visitan. Ernesto Betancourt, Ciudad de México, 1961, estudios de arquitectura en esta facultad, que concluye en 1985. Trabajó con el arquitecto Teodoro González de León en proyectos como el Fondo de Cultura Económica, la Galería Británica del British Museum y el Conservatorio del Centro Nacional de las Artes. Ha tenido también trayectoria en proyectos y obras de manera independiente. Ha trabajado en la obra o en el proyecto de la librería Octavio Paz, la Escuela de Optometría de la UNAM. Fue ganador del concurso para la rehabilitación del Zócalo y obtuvo una mención en el concurso para el Arco del Bicentenario. Ha publicado diversos artículos en distintos medios y es fundador y miembro del consejo editorial de la revista Arquini. Ha sido director de proyectos y gestión urbana en la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. Y también nos acompaña Jorge Jaspic, que nació en la Ciudad de México en 1955, inició sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en el 77, ha participado en diversas exposiciones colectivas nacionales e internacionales, como la primera Bienal Internacional en Montevideo, Uruguay,
Nuevas tendencias en la UNAM, arte objeto en la Galería Chapultepec, Trastiempo en el Museo de Arte Moderno, una década emergente en el Museo Universitario del Chopo, el Museo de Arte Moderno, en el Museo de Arte Moderno la exposición Arte Contemporáneo, escultores latinoamericanos en París, fue becario del FONCA, trabajó también, ha expuesto en el Museo Carrillo Gil y en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Ha mostrado su trabajo con exposiciones individuales en la Galería Juan Martín, en el Centro Cultural El Reloj, la Galería de Arte Mexicano, el Centro Cultural del Jardín Borda, la Galería Jesús Dexel Garza en Nuevo León y la Galería José Luis Benlluren de esta facultad. Ha recibido el tercer premio de escultura en el concurso de artes plásticas en Aguascalientes, la beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y una mención en la primera Bienal de Monterrey. Asimismo ha colaborado con la Autoridad del Espacio Público y la CEDUBI en el desarrollo de proyectos urbanos como la Plaza del Bicentenario, el Corredor 16 de septiembre y el Corredor Francisco y Madero, entre otros. Siempre que leo estas áridas descripciones, primero es impresionante saber las cosas que han hecho las personas que normalmente están por aquí, pero les quita toda esa personalidad, que es lo que hoy vamos a tener la oportunidad de ver mucho más allá de lo que dicen unos datos, ¿no? Y viendo esto, pues estas personas influyen en nuestras vidas. Todos hemos estado en estas librerías, todos hemos estado por lo menos tocando o acercándonos a la roca o piedra o como cada quien la ha decidido llamar. Fíjese lo importante de la respuesta. No le quiero. La pregunta es: ¿le quieres poner una cédula para que le digamos cómo se llama? Y contesta que no. Yo creo que vamos a dar otro micrófono, si no es que dos más, por favor. Y bueno, pues eso es lo que hoy vamos a tener la oportunidad de ver, quiénes son parte de los autores que nos forman. Dice por ahí los arquitectos que podemos hacer arquitectura porque recordamos nuestras experiencias, y nuestras experiencias están impregnadas de lo que han hecho estas personas. Entonces, bueno, pues vamos a conocer cuáles son sus ideas y sus maneras para entender mejor también lo que nosotros mismos podemos hacer. Entonces, como quizás más informal aquí en la charla. Pues mira, yo tengo una presentación, pero a lo mejor valdría la pena así como comenzar y pues ir charlando, ¿no? Un poco. Vaya, el tema de espacio público es un tema que no es tan viejo. O sea, el espacio público sí es muy viejo, pero el término, el hablar de espacio público no tiene tanto tiempo. De hecho, cuando estudiábamos aquí, no se hablaba tanto de espacio público hace pocos años. Y luego se ha empezado a hablar mucho de él. Ahora hasta los políticos ya hablan de espacio público, no todos los gobernadores, todos ya tienen su agenda, pero está bien, igual de la ecología, igual del medio ambiente, por supuesto de la globalización, del calentamiento global, etcétera. Hace algunas décadas no se hablaba. Yo suelo decir que el espacio público es todo el espacio de la ciudad, menos el catastro, es decir, menos lo que está contenido dentro de unos límites ahí muy precisos de una escritura. Todo lo demás es espacio público. Eso quiere decir que obviamente las calles, las plazas, por supuesto el metro, el metrobús, y todo aquello que queda entre este catastro, pues es un espacio que debería de ser democrático, que debería de ser libre, que debería de ser de gestión ciudadana, donde cualquier grupo o persona, individuo pudiera circular, encontrarse, qué sé yo. La verdad es que el espacio público en esta ciudad, pero no es privativo, es ciudad, en muchas otras ciudades del mundo, del país, se ha visto secuestrado muchas veces por grupos y se ha descuidado y se ha deteriorado ese espacio público. Como que es de todos, también es de nadie, ¿no? Pronto no se sabe de quién es y quién lo cuida, quién lo administra, quién lo gestiona. Entonces, un poco en ese sentido es que se crea en el
gobierno de la administración pasada del gobierno de la Ciudad de México, la Autoridad del Espacio Público, para que haya una entidad con una personalidad jurídica para encargarse de ese espacio y de todas las acciones que ahí ocurren, ¿no? Desde su conservación, su recuperación, el poder crear, incluso transformar espacios públicos. Y bueno, ese es un poco el origen y el sentido de esto, ¿no? ¿Y qué es su origen? Ese origen creo que es importante, porque tú, cuando hablas de un plano catastral, si ustedes entran al plano catastral, hay una línea de lo que es público y de lo que es privado. Sin embargo, en el plano catastral no se puede saber qué es una, bueno, sí se puede saber por el tamaño, lo podemos identificar, ¿no? Pero da lo mismo si es una plaza, si es un jardín arbolado, si es una banqueta con alineamiento de árboles. Si no hay banqueta, es exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí yo creo que vendría la parte que me parece interesante que tú estés aquí, porque Jorge también ha estado, o Jaspic, como todo el mundo dice aquí también, para que no haya malos entendidos. Jaspic, entre otras cosas, ha entrado también en el manejo del espacio público y no necesariamente en una banca en Madero, ¿no? O sea, también tu percepción del espacio desde otro enfoque genera otras ideas y otra forma de transmitir a través de tu lenguaje tus formas diferentes de expresión, ¿no? Sí, bueno, quizá me acerco a ello por la misma necesidad que tenemos todos nosotros de querer, más que transformar, decir algo que uno tiene que decir. Entonces el espacio público de repente se vuelve como muy cachondo meterte esa cosa, porque tiene todo por hacerse. Y el hecho de no nada más poner un ídolo, sino jugar a que las personas participen y que se vuelvan de ellos, pues resulta un reto que es muy humano, creo. Sí, me encanta esa cosa, y puede ser que el espacio público nada más sea, como decíamos, la plaza de aquí a la vuelta, o el lago Texcoco, o un rompeolas en Tulum, por decir algo. Entonces, por fortuna, existe una amplitud impresionante, como las bancas que hicimos en Madero, en donde de repente el pretexto de hacer algo resolvió más o menos todo, y pues el resultado es un intento divertidísimo y pues fluyó, supongo. ¿Tú qué opinas? Sí, me gustaría contarles una anécdota de esta intervención. Cuando en la administración pasada también llegamos a unas bodegas que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano, nos encontramos con un montón de piedras y algunas de materiales como mármol, por ejemplo. Eran todo lo que sobra de la ciudad, todo lo que se retira en su permanente transformación, o mucho de ello, van y se deja en una bodega, que es fantástica, por cierto. Tiene una cantidad de objetos, de estatuas, de bustos, de cosas que relatan. Alguien con un buen ojo y una buena pluma podría relatar ahí la historia de la ciudad, observando qué héroes se han puesto y se han quitado, qué objetos se ponían y ya no se ponen. Pues bueno, ahí está la bodega. Fuimos y resulta que había unas piedras que se habían retirado de una remodelación que se hizo sobre Ángela Peralta. Y se le ocurrió al entonces secretario decir, bueno, pues vamos a usarlas, ¿no? Vamos a usar esas piedras, y pues ¿a quién le llamamos para que haga algo con las piedras? Pues al único que se nos ocurrió fue a Jorge Jaspic. ¿Quién mejor, no?, para que haga algo? O sea, por un lado, bueno, hay que darles un uso, porque no se podrían emplear para otra cosa, sino para un uso urbano. Y entonces nos inventamos ahí, entre varios, unas bancas que intervino Jorge, que seguramente las conocen, que están en Madero. Los que no sabían, en las bancas. para los que no sabían, esas bancas de mármol que están en Madero. A ver, en la mano, ¿cuánto se ha sentado en las bancas de Madero? Son esas piedras que estaban ahí arrumbadas y que Jorge las interviene como bancas, pero son bancas, pero tampoco son bancas, son cualquier cosa, es un objeto de arte, un objeto público, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de las intervenciones, que no nada más sea, decía Robert Venturi, que las cosas deben servir para más de una sola cosa, porque si sirve para una sola cosa no sirve para nada. Entonces me parece esa parte interesante, ¿no?
Hay una parte que me gustaría añadir de lo que estás comentando. En cuanto a que tú dices, es banca o es escultura o es A o B o C, verdaderamente no importa. Al final de cuentas, si ustedes están en la cultura inca y llegan al edificio, por llamarlo así, no es el edificio lo que uno goza, goza todo el entorno, el diseño, la arquitectura, la ingeniería, toda una cantidad de cosas que dicen, ¿dónde está la escultura? ¿Qué importa dónde está la escultura? ¿Dónde está la arquitectura? No importa, no hay un límite, hay un devenir que hace que goces, y eso es lo que creo que intentamos. Entonces, pues, lo de las bancas resultó más o menos. Y yo diría que cuando un artista habla con una piedra, produce eso que quiere comunicar, ¿no? Y me estoy acordando ahorita del fallecimiento de José Emilio Pacheco. Le preguntaron a su esposa cuál sería el mejor homenaje que se le podría hacer y dijo, incluir en los libros de texto algo de poesía. Y me parece que un estupendo homenaje al espacio público es justamente esa poesía que es, en este caso, la escultura, pero es una escultura cercana a las personas, ¿no? Y entonces el espacio cobra una dimensión, una simbología mayor que cada individuo interpreta y hace que ese sentimiento de estar ahí sea más gozoso, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Sí, pero yo no le pondré el título de escultura. Es muy bonito lo que dices, pero personalmente, es una cuestión totalmente individual, no me gusta poner el título a nada, porque si uno ve una nube, gozas las nubes y no dices es una nube mirrus, cirrus, turrus, rufus. Está bien cuando eres un científico y te interesa tal, pero cuando te interesa echarla, pues no importa el título, la gozas y como venga, etc. Entonces, la escultura, o la arquitectura, o la ingeniería, o los 10.000 cosas que hay, que es la cultura, al final de cuentas, que derramamos, pues eso es lo que verdaderamente vale. Vivimos, digerimos, o tratamos de digerir, y reconstruimos y hacemos, creo. Ojalá. Bueno, me surgen, digo, muchas ideas, ¿no? de todo esto que estamos diciendo. Me encanta haber participado y seguir participando en esto porque realmente es un trabajo de planeación. Normalmente para los que estudian aquí urbanismo, a lo mejor mucho es de ver planos de una escala mayor, uno a 1000, uno a 1500, qué sé yo, pero luego hay que bajar a nivel calle, ¿no? A nivel lo que me encanta, el término flanear, ¿no? Que usaba Baudelaire, que usaban estos poetas malditos del siglo XIX, del paseante, del vagabundo que transcurre su vida caminando por las ciudades, y hay que bajar ese detalle. Lo digo porque después de haber planeado y hecho todo el proyecto en Madero, llegamos, bueno, estábamos colocando las bancas, Jorge con una precisión, una visión del entorno urbano, dónde debería de ir. Al final luego la gente las mueve, las usa como sea, y creo que es la parte más dinámica del espacio público. Tiene distintas escalas, tiene diferentes formas de verse. No debe quedar solamente en un plano, solamente en un dibujo bonito, en una visión, digamos, de arquitectura o nada más de eso, sino, como dicen, de poesía, de calle, de vivencia. Tampoco lo otro sería necesariamente correcto, de hacer las cosas poco ahí de manera muy espontánea. Hace falta necesariamente tener una visión de conjunto, para eso es la escala mayor, pero esa doble forma de actuar en el espacio público, sobre todo en general en la arquitectura, pero me parece que hay que cultivarlo, hay que seguirlo trabajando, ¿no? En otras ciudades. Sí, hay algo que es como que creo importante, que el diseñar no es, como estás diciendo, desde un escritorio. Hay que vivirlo, hay que caminarlo, etc. Y otro punto de vista es que es mobiliario urbano. Móvil es movimiento. Entonces, que las hayan movido, pues, es como parte de ese sistema. Es como cuando alguien traza un jardín y fuerza a las personas a que le den la vuelta en escuadra. Pues olvídalo porque lo van a atravesar. Así es creo que el principio de todo esto.
Entonces, el necear pues, no funciona porque la función no fue. Y un poco es eso, que las cosas más que son pueden ser y pueden cambiar, y de eso se trata. La arquitectura de eso se trata, de estar moviendo bajo ciertos regímenes o ciertos ambientes. A mí me fascina ese rollo de la ambientación en la arquitectura, porque es verdaderamente lo que te da la apertura para estar viviendo como a ti te gustaría. Entonces, el generar un ambiente adecuado para que tú lo puedas vivir y te sientas a gusto y lo puedas transformar porque aquel día se te dio, eso creo que es una virtud de la arquitectura, o del urbanismo, o del diseño, o de lo que fuera. Yo también los quiero invitar a que empiecen a participar. No se esperen al final, así de que 28 preguntas y ya nos vamos. O sea, la invitación, recuerden que esto es un diálogo, desgraciadamente tenemos que estar unos aquí y otros allá, pero empecemos también el diálogo, ¿no? O sea, sería interesante conocer ustedes qué opinan sobre esto y ir generando un diálogo entre todos, ¿no? Uno de los aspectos que yo considero que tú acabas de tratar del espacio público es la escala. Es uno de los grandes problemas que presenta el espacio público, y el segundo, el ser tierra de nadie. O sea, hacemos grandes obras y después encontramos que las obras tienen diferente significación para diferentes grupos sociales, y entonces viene pues esta relación entre quién diseña, quién construye, quién mantiene, que es un aspecto fundamental, y quién usa, ¿no? O sea, siempre lo que usamos, cuando es privado, lo cuidamos. Cuando es público, siempre hay una referencia complicada, a menos que sea algo que tenga un valor, que la sociedad entera lo pueda entender como un elemento de valor, ¿no? Como tocas decir, había esculturas que fueron retiradas y guardadas, a lo mejor eran políticos o héroes que dejaron de ser héroes y que pues hubo que guardarlos, ¿no? Para evitar incluso el vandalismo de este tipo de obras, o también conceptos que se han roto, que eran de alguna manera ya preestablecidos. Yo creo que Madero es un buen ejemplo de que no hay una banca porfiriana, ¿no? Es un gran ejemplo. Siempre que pensamos en parque, la banca que más ha durado es la banca de fierro colado, ¿no? Y todo eso es la banca porfiriana. Hay las que tienen su águila y hay las que no la tienen, pero finalmente son bancas que son difíciles de vandalizar y que pues como que se adoptaron como es la banca pública, ¿no? Y encontramos que la banca de Madero es una propuesta totalmente diferente, en donde tú nos dices, qué bueno que la muevan, ¿no? Cuando la otra banca, si la mueven es que se la roban. O sea, ¿cómo que? Entonces habría que ver todas estas relaciones que se van dando entre la sociedad y justamente ese espacio público, cómo entenderlo, pero sobre todo cómo vivirlo, ¿no? Sí, bueno, hablando de esto que mencionas, Marcos, y un poco de mi experiencia previa, digamos, a la autoridad del espacio público había sido de proyecto. Toda mi vida me he dedicado al proyecto en mi propia oficina o en otras oficinas, y es impresionante la cantidad de cosas que los arquitectos no sabemos. Yo creo que es más la cantidad de cosas que no sabemos que las que sabemos. Ha sido un aprendizaje para mí esta parte, no solo con el proyecto como tal, pues ustedes aquí todos los días lo practican, ¿no? Es estar revisando la escala, revisando si los perates son adecuados, si el remate es adecuado, si la escala, etc. Pero la otra parte, la parte de gestionar ese uso del espacio, de todos los actores, y estoy hablando de vendedores ambulantes, de locatarios de mercados, de choferes de colectivos, de gente que de pronto tenemos programas de diversa índole de ordenación del espacio, que con este espíritu de no normar nada más, o no nada más de que en un plano diga algo, sino de una interacción más creativa, como el ejemplo de las bancas, pero los parquímetros, ¿no? Los parquímetros podrían ser visto como un programa administrativo de regulación del espacio público, pero si se le ve bien es una forma de hacer ciudad con la gente que interviene, y hay gente que dice, no, yo me estaciono aquí y hágale como quiera, ¿no? Yo no quiero cambiar mis hábitos. Entonces todo esto, digamos, estas atmósferas de las que hablas, ¿no? Como dice Sunto, más crear atmósferas más que
dar un eje y un preciso o una banca donde solo es banca y solamente puede estar en este lugar. Es sorprendente que las bancas de Jorge no están vandalizadas, es decir, una cosa es que se muevan, pero la gente las ha adoptado, la gente realmente las usa. He visto gente durmiendo ahí, gente besándose, gente no sentada en la banca, sino abajo, tocando la guitarra, en fin. Creo que esta parte de crear atmósferas es muy importante, y para una atmósfera no nada más es un plano, sino requiere de entender pues los aromas, ¿no? Incluso si hay café o quién pasa por ahí. Yo creo que esa parte me parece muy interesante de explorar. Bueno, es rápido. Quiero nada más, si se pudiera platicar un poquito sobre el vacío, porque esta plática finalmente se llama plaza pública. Y una plaza es un espacio vacío. El vacío está en peligro de extinción, porque ahora todo lo queremos llenar. Y como la escultura de Jorge es justamente un juego de vacíos y sólidos. El tema que me encanta es el vacío, de hecho es lo que me interesa investigar. A lo mejor voy a estar hablando de varias cosas al mismo tiempo, pero esencialmente el vacío es lo que otorga para hacer algo, estás diciendo. Cuando está adecuado el vacío, cuando en vez de hacer, digamos, voy a hablar mal de un edificio como el Museo Guggenheim de Bilbao, en donde no lo conozco, lo he visto en foto, desde mi punto de vista no puedo hablar estéticamente si esté bien o esté mal. Creo que es de tal fuerza la formalidad que carece de función. Y creo que el mejor museo es el que es un escenario, en donde el escenario funciona para ver el cine, para ver danza, para ver teatro, y se adecúa a determinada cosa. Y al final de cuentas, la plaza pública es eso, de que tienes toda la razón también. La última plaza pública real es la que tenemos aquí enfrente y tiene un éxito impresionante. ¿Por qué carecemos de ellas? ¿Por qué nos obligamos a quitarnos eso, a rellenarlas? Porque puede ser, no sé, digo, a lo mejor es político, a lo mejor es lo que sea, a lo mejor por la cantidad de saturación de información que estamos acostumbrados a hacer, pero un espacio público es que entre un mercado, que se salga, que entre el circo y que se use, pero que se use el vacío, no el lleno, porque en el lleno pues ya se llenó, evidentemente ya no cabes. Y es precisamente el cómo usar el vacío que a veces da miedo porque no estamos acostumbrados a ello. Es el teatro que está vacío, órale, vamos a entrarle, pero pues hay que decir algo, y a lo mejor no estamos pudiendo decir nada, no lo sé, ya son filosofías. ¿Tú qué opinas, hermano? Bueno, me parece buenísimo, me parece un tema fantástico, muy amplio, desde lo más elevado filosóficamente, casi zen, ¿no?, hasta algo muy terrenal. En ese sentido yo me he encontrado como, digamos, si se quisiera, no sé si se quiera, pero si se quisiera dar alguna como recomendación de cómo entrar a un espacio público, por lo menos en la Ciudad de México, yo me he encontrado que una de las primeras cosas que hay que hacer es quitar cosas. Está lleno de cosas, los espacios públicos se han ido llenando de cachivaches, de letreros, no sé, ustedes párense en cualquier esquina y cuenten cuántos postes vacíos hay, cuántos postes sin señalización o con señalización, que a lo mejor ya ni siquiera lo que señalan existe, ya ni está, ¿no? En Insurgentes Sur, por Villa Olímpica, hay un letrero que dice Los Pinos de frente. Podrían poner uno que diga Canadá, ¿no? Toronto, que eventualmente llegas a Toronto, pero ¿para qué sirven esas cosas, no? Una cantidad de cosas. Entonces, de pronto a lo mejor hay que vaciar, ¿no?, esperarse un poco y luego poner quizás 2 o 3 cosas muy bien puestas para crear atmósferas, porque llenar es una muy mala práctica. Sí, al final es todo eso que va llenando nos tiene en el mismo ritmo acelerado de la ciudad, ¿no? Y quizá esos espacios de calma podrían hacer esas atmósferas que son las que curarán
nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Le vas quitando materia, Sí, vacío. un recorrido del vacío. De hecho, la pieza de enfrente es eso. No es que sean dos piedras, es al final de cuentas, bueno, es un tipo de lectura, pero es el viaje del vacío por todo eso. Es como una serpiente que va entrando y saliendo por eso, y ¡pum! No tiene principio y no tiene fin. ¿Ustedes tienen su interpretación de la piedra? ¿Cuántos comparten la interpretación de la piedra? Vale, perfecto, qué bueno. Te va. ¿Qué vas a preguntar? Es que la piedra es un objeto cotidiano, ¿no? O sea, estamos hablando casi de la botella de agua. Es un objeto cotidiano en la facultad, es lo que tú dices, está ahí y sirve para lo que se nos ocurra, ¿no? A mí no, desgraciadamente, pero las generaciones que han convivido con esta pieza forman parte de su memoria, ¿no? De la facultad. Más grave, pronto en vez de tomarnos la foto contra la biblioteca, nos la vamos a tomar contra la piedra. Nos hemos tomado muchas, o sea, siempre el elemento más enigmático de Ciudad Universitaria es la biblioteca. Y de pronto volteas a decir, no, todos de este lado, pero no, si la foto es de este lado, contra la piedra. Fíjate lo importante que eres en la memoria de todos los que estamos aquí. A la piedra. Por favor. La pregunta que quiero hacer va dirigida a ambos. ¿Qué pasa en el momento? Muchas veces la planeación en México se enfoca únicamente al desarrollo del Distrito Federal o la zona metropolitana, pero saliendo de esos límites, ¿qué pasa, por ejemplo, con la privatización del espacio público? Para mí, en general, en mi opinión personal, es muy incómodo que algo privado está invadiendo lo público. Y por el otro lado, poniendo un ejemplo de eso, en el interior de la República, como lo son los espacios públicos en Guadalajara. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Por el hecho de que se cobra la entrada a los parques. ¿Ahí qué sucede? Sí, el parque está mucho mejor cuidado y se sabe quién lo administra y se sabe quién pone los recursos. Pero, por ejemplo, poniendo la contraparte aquí en el Distrito Federal, muchas veces el espacio público está abandonado, nadie se quiere hacer cargo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es bueno una privatización del espacio público para generar los recursos para cuidarlo? ¿O es mejor dejarlo para que las personas lo cuiden y se adapten con una mejora, como lo es poniendo este tipo de mobiliario urbano? Esa sería en cuestión la pregunta. Mira, yo creo que ningún extremo, ¿no? es el correcto. Un poco lo que decíamos al principio, el hecho de que el espacio público ahora se caracterice, que ahora se hable de él, hace que también lo podamos ver. No se veía, es decir, en la agenda de los políticos, de los propios arquitectos, de los que se encargan de la planeación de la ciudad, era como un remanente. O sea, el espacio, sí, la calle debe circular coches, ¿no? Debe de tener iluminación. Siempre digo, ¿por qué? No entiendo por qué la iluminación de las calles es hacia la vialidad cuando los coches traen luz y los peatones no tenemos luces, en cambio los coches sí. ¿Por qué siempre se ha puesto a los coches, ¿no? Entonces el espacio público no existía como tal, aunque ahí estaba, no se le trataba como una materia especial. Hoy en día poco a poco se ha ido logrando eso. Evidentemente eso produjo un abandono y por lo tanto una invasión o un desapego o un deterioro de ese espacio que es muy difícil remontar al día de hoy. Eso crea que a veces los gobiernos permitan en cierta medida que algún privado pueda hacer un usufructo de un espacio público. Esto tiene que venir, y hay programas que así lo hacen y me parece que es correcto. De ahí a cobrar la entrada a un parque, pues hay una diferencia muy grande, ¿no? Eso me parece, un parque público, me parece absurdo. Pero también es cierto que puede ayudar alguna cafetería, o algo, como el caso de los bajopuentes, que es otro programa que hemos estado impulsando, donde estos espacios que no son de nadie puedan ser ocupados por un privado y que tenga un negocio, pero que derrame el cuidado y la garantía de un espacio de libre circulación. Yo creo que se puede combinar con éxito. En muchos otros países se ha hecho, en México se está intentando, y es una forma de
ayudar a recuperar ese espacio que ha estado por décadas, por siglos casi abandonado. Esa sería mi opinión. Ahí te va este corrido. Voy a hablar de algunas plazas, pero más que de las plazas, el trazo con que fueron formuladas. Voy a hablar de dos prehispánicas. Teotihuacán, un trazo que genera 800 años de civilización, o Ollantaytambo, en donde ves que el trazo urbano y que la religión y que lo militar y que la ingeniería y que todo funciona como tal. Tal hecho, bueno, Teotihuacán ya no, pero en Ollantaytambo sigue funcionando ese trazo. Ahora nos vamos a pasar este siglo. La plaza que hay en la universidad me parece que en sí funciona, y tan funciona que todo el mundo la alaba y que es la última plaza pública que tenemos, desafortunadamente. Pero es una pregonería los domingos y los martes, cualquier tiempo. Bueno, luego hay otra. Cuando el Pompidou se hizo, lo único que generó todo ese rompimiento fue el vacío de la Plaza Pompidou. A mí se me hace así, qué bruto, qué atinados. Si lo hubieran cerrado, si hubieran hecho comercios, no, simplemente pones un vacío y te va a derramar una cantidad de que la gente participa por sí mismo, porque llegas y está alguien dibujando, está el cirquero, está el de los panes, está todos, es civilidad. Entonces, de lo que se trata, el triunfo de todo ello, es que la gente lo utilice para bien de su propio uso. Ese es el éxito. Ahora, hay muchos modos en los bajopuentes, yo los veo y digo, muy bueno, parece, no lo sé, pero funciona. Antes no podías poner nada debajo de los puentes porque era un lugar para violación. Eso es cierto, y eso era como para asustarse, que está en modo, bueno, pues ojalá que funcione. Pero creo que los responsables somos nosotros, al final de cuentas, de cómo utilizamos nuestra ciudad y nuestra calle y nos imponemos. En cualquier lugar que esté vacío y esté oscuro, cualquier plaza pública, nadie pasa, evidentemente. Hasta que la ocupas, pero la ocupamos todos y hacemos vida cotidiana en ella, funciona. Entonces, de eso se trata. Ese es un buen diseño. Estoy hablando arquitectónico de todo. ¿Sí? Perdón. Por allá atrás. Bueno, a mí me gustaría como preguntarles el caso opuesto, ¿no? Como qué pasa con estos lugares cuando el éxito es tal, por ejemplo en esta calle de Madero, que pues sí es muy exitoso el proyecto, mucha gente todo el tiempo, el cruce de peatones es impresionante, pero por ejemplo ahorita qué tan público es, ya que por ejemplo que quieren sacar a las botargas y esta gente que se pone aprovechando tanto afluencia de peatones, o sea, qué tan bueno es el hecho de que ahora ya quieren como normar. O sea, ¿qué tan público ya se volvió, no? O sea, ¿qué opinan de que ya quieren sacar a estos botargueros y a la gente que esté pidiendo dinero y este tipo de cosas, no? Sí, tienes toda la razón. Yo digo, bueno, a veces un poco de broma, que Madero estaba, creo, a punto de morir de éxito. Fue un periodo, fue un proceso muy largo, se empezó a cerrar antes de intervenirla físicamente, se fue probando, se fue midiendo ante la oposición de muchos comerciantes. Al final, bueno, después de un largo proceso se cerró la calle, luego se intervino y se cambió su fisonomía justo para que no hubiera la tentación de regresar a que no fuera peatonal. Claro, lo que pasó es que no, en primer lugar Madero se prestaba mucho por su escala, no tiene tantas entradas de vehículos, ¿no? Y tiene un buen número de edificios patrimoniales muy buenos, ¿no? Por ejemplo, el Palacio Iturbide, la Profesa, ¿no? Los Azulejos, San Francisco, etc. Pero, pues era la única, es el eje de acceso al Zócalo. Entonces pasaron varias cosas. Una, que se llenó de gente, se ha evitado mucho el comercio ambulante, digamos, semifijo, de los toreros o todo esto, pero a base de fuerza pública. Sí, también ahí hay quien dice, oye, pues la Alameda es otro caso, ¿no? Que estaba invadido, privatizada de algún modo, porque estaba privatizada por otro grupo, pero estaba privatizada. Y ahora se mantiene, pero se mantiene con fuerza pública, no hay una autorregulación todavía tan sencilla, ¿no?
y pasaron otras cosas, otras desagradables, subieron las rentas en Madero al grado de que algunos usos muy buenos, estaba la librería Madero, tuvo que salir de ahí porque ya no aguantó la presión de la renta. Entonces esas cosas que a veces no vemos con antelación y que sí hay que poder normar algunas. Entonces yo creo que sí, el caso de las botargas, pues también está bien que haya una, dos o tal vez tres, pero de pronto ya invaden también. Y entonces un solo grupo toma la calle. El espacio público creo que debe ser eso, un espacio múltiple, un espacio heterogéneo donde muchos grupos coincidan, convivan y no solo uno. Y entonces por eso sí creo que, como hablo de las rentas, también hablaría yo del uso de normarlo. Hasta dónde y cómo no es nada sencillo, es un tema que es muy complicado y lo podríamos aquí discutir. Creo que hay que tener normas mínimas de convivencia, como en cualquier casa, como en cualquier espacio social, ¿no? Bueno, pues hay unas normas elementales y tanta, hasta ahí. Ese sería un poco mi comentario. Bueno, tiene que ver un poco con lo que acabas de comentar, Ernesto, es sobre qué hace, esto es más cuestión de normas o lo que sea, no sé, ¿qué hace la autoridad de espacio público frente al ambulantaje? Básicamente ese es como que creo que frente a ello no es autoridad, pero esa es la impresión que me da, pero no sé qué es lo que están haciendo ahí en tu oficina como para darle un poco de solución. Sé que es un problema muy complejo porque se mezclan cuestiones económicas, sociales, de tradición y bla, 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 pero quería saber más o menos qué están pensando o haciendo ahí. Justo cuando llegamos estábamos hablando del ambulantaje. Mira, te comentaré dos cosas rápido y luego yo se las voy a pasar a ustedes. Nada, sí, tan fácil como eso. ¿Por qué? Ahora, matizo. Porque la autoridad del espacio público no tiene atribuciones, por esotérico que suene en términos de ambulantaje. Es un tema muy complejo, políticamente hablando, socialmente hablando, al final de cuentas es un tema económico, social, que ahí está y que no se va a resolver, creo yo, ni con policía, ni con geometría o con arquitectura. Es un tema que no es un tema de arquitectura, no es un tema de urbanismo, es un tema político y social. Se han hecho algunos intentos, por ejemplo las plazas públicas, no los hizo la autoridad, creo que no tienen éxito, creo que están mal planteados porque en realidad el comercio es donde la gente pasa, no donde el comercio establecido tiene otras funciones, no el ambulantaje. Yo creo que es un tema complicado y político. Sin embargo, habiendo dicho que no es un tema de arquitectura, sí puede tener algunas ideas. Entonces ahí más bien yo les diría, bueno, ¿qué están haciendo las universidades o las escuelas de arquitectura y urbanismo con ese tema social, ¿no? Es un tema que admitiría, ¿no?, algunas ideas interesantes de ubicarse en ciertas calles a ciertas horas. Algún día en otra instancia gubernamental proponíamos, vamos a hacer un día un festival, ¿no?, de ambulantaje. No se hizo, pero me parecería interesante. Por ejemplo, todos aquellos que venden objetos de plástico, vamos a decirles que un día en tal calle van a vender todos los objetos amarillos, ¿no? Entonces la gente iría como un poco una cosa ahí, un festival del amarillo, digo, sin connotaciones políticas, o del azul o del rojo, del que sea. Pero vaya, quiero decir que habría que tener opciones, ideas, sabiendo que es un tema de un orden, de otra magnitud, de otra índole, pero creo que sí se admiten ideas, ¿no? Perdón, yo quería comentar desde hace rato, en parte regresando hacia el diálogo de la plaza pública, porque me parece que más que un diseño, es una adecuación de los espacios residuales de la Ciudad de México, donde en principio la Ciudad de México pues siempre fue público, y que con el paso del tiempo, la modernidad y todo esto, se ha ido modificando un poco ese espacio. Por ejemplo, el Zócalo es una plaza y no funciona a mi punto de vista, y es un vacío enorme que solo se llena con marchas. En cambio, por ejemplo, la Plaza de la República es un espacio estupendo, lleno de escala humana,
y creo que la escala en este caso, incluso Madero, es un tanto obvio que iba a terminar siendo peatonal, una vez tomada por lo público de la sociedad o por, en este caso, una instancia de gobierno, pero era obvio. Entonces me parece que un tanto ese tema de la plaza pública no ha sido un tema bien abordado. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Una parte artística puede ser tomado, pero no ha sido planeado hasta ahora. Bueno, yo nada más quiero comentar que los espacios, justamente las plazas, la plaza del Zócalo no es un espacio residual. Eso nos caracteriza desde el Mesoamérica, la forma de abordar el espacio, ¿no? No es un espacio residual, es un espacio que desde el principio se diseñó como tal, como vacío. Y creo que eso es una enorme diferencia, porque la forma de los espacios residuales pertenecerían más a las culturas europeas y también más antiguas, ¿no? Y bueno, yo también creo que a lo mejor hay muchos problemas en una plaza, por supuesto, como el Zócalo, y bueno, ya anunciaron que va a haber una intervención en ese espacio verde, pero yo creo que no podemos juzgar con tanta dureza un espacio como el Zócalo, porque necesita respirar. Yo creo que las capas de historia que están abajo tienen que tener su espacio de respiración, ¿no? Y que ojalá, y esperamos que así va a ser, esas capas puedan hablar, sigan teniendo espacio para hablar y no se ahoguen con la moda de lo verde, porque lo verde ya nos compramos que es sustentable, ecológico y no sé qué, pero no es así necesariamente, ¿no? Tenemos que pensar mucho más allá de simplemente un color. No sé si algo. Mira, bueno, voy a hablar de otra plaza que creo que es un ejemplo bastante luminoso. En Marruecos hay una plaza que en el día le cae el sol de una manera impresionante, y luego cae el sol, y bueno, después del vacío que hay en esa gran plaza, empiezan a entrar lucecitas y empiezan a habitarse. Entonces, en esa plaza donde los olores, la comida, los cuentacuentos existen desde hace miles de años, es multifuncional y es cultural y existe como tal, y ojalá nunca se acabe, porque ahí realmente, si yo llego a ir a Marruecos, al primer lugar que quiero ir es a ese, porque es precisamente la esencia de la cultura y de la gente, de la vida y la arquitectura y de los cuentos y de la comida. Todo está ahí, y todo eso cuenta porque todos somos eso. Es una suma de cosas. Por supuesto, lo que estabas diciendo, ¿es una escultura o no es escultura? Pues eso es un añadido. Pero lo que la esencia se da en la plaza, porque así tiene que ser, es porque la cultura de esa civilización se está apoyando y no la puedes quitar. Entonces, un poco el diseñar las cosas pues está difícil, pero poco a poco se van dando en sí mismo las características de ese lugar. La gente dio la historia del lugar, no el lugar dio la historia de la gente. Eso es muy complejo y hay que regularlo y hay que amarlo y hay que estar ahí y hay que habitarlo, y todo eso es como darle crecimiento a un jardín. Tienes que estar ahí, no puedes abandonar las cosas, se te van y se te voltean. Bueno. Me parece excelente todo esto que se está diciendo. En realidad, los grandes espacios públicos del mundo, del planeta, hay algunos, quizás pensaría yo, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, alguno así que sea de un autor, ¿no? Si realmente haya una intervención magistral de un espacio. La gran mayoría reflejan la historia de la ciudad y de la cultura que ahí radica o que se mueve alrededor de una manera perfecta, yo diría. El Zócalo, yo no estaría tan de acuerdo que no funciona, yo creo que sí funciona, y funciona, digo, el Zócalo lo he visto en las mayores formas posibles que se pueda ver, funciona. Hoy en día podemos hacer una lectura clara de la situación política del país a partir de cómo está el Zócalo.
El hecho de que el Zócalo esté bardeado, que esté tomado por el circo no sé qué o por el no sé qué, es una respuesta a una intervención política de otro grupo que lo quiere ocupar por motivos políticos. Es decir, es una radiografía muy buena del espacio. ¿Qué pasa? Que se vuelve unifuncional, que solo sirve para una cosa, y eso es lo que hay que tratar de revertir, que sirva para muchas cosas, entre otras esa, ¿no? El de que la gente se pueda manifestar y llegar y protestar y gritar, pero también sirve para otras cosas. Yo creo que, insisto, el tema del vacío me gusta mucho, y el tema de quitar y de limpiar, a veces solo basta con limpiar un poco, dejar que respire y que la gente lo vaya ocupando. Hay que guiar quizás, ¿no?, algunas pequeñas cosas, poner algunos objetos muy bien puestos y tan. A ver, no en balde la intervención de R. Granado, ¿cómo se llamaba el articulista de Reforma, que se llamaba Plaza Pública? ¿No? A mí me pasa una cosa que me preocupa. Yo creo que hemos movido de aquí para allá al ambulantaje, hemos hecho intervenciones de reubicación por todos lados. Tú acabas de decir que se cae de exitoso Madero, y me preocupa esta parte de toda la intervención, o sea, todo lo que se tiene que gestionar y hacer y gastar para poder lograr que una calle, que es espacio público, pues se convierta como que en mejor espacio público, cuando ya nació siendo pública. Sí, o sea, me encanta, simplemente estuve ayer, llegar y tocar ahí en el Palacio de Iturbide, la puerta caminando, fue maravilloso, pero tendría que haber como que decisiones en ciertos puntos verticales para ciertos temas. O sea, la verdad, ¿para qué nos andamos con tanto cuento? O sea, yo sé que la represión es lo que menos requerimos, pero hay ciertos puntos que tienen que ver con la ciudad que no se pueden cuestionar y que deben de ser en base a decisiones verticales. Lo hemos visto, lo vimos en Corea, la gente se organizó y dijeron, vamos para allá. Y las tomas de las películas donde están sacando a la gente del ambulantaje son tremendas, pero lo lograron. Y yo estuve caminando hace unos cuantos meses en las calles y convive el ambulantaje con el peatón. El ambulantaje restringido, si tú quieres, a 1 metro, ¿no? Pero están y son parte de cómo ellos se manejan, y convive el comercio formal y convive el automóvil. Entonces, a mí me parece estupendo el resultado de Madero. Pero, ¿qué no podríamos hacer intervenciones de otros esquemas en donde durante ciertas horas, ciertas calles, durante ciertos días, pudieran ser peatonales? Y no necesariamente pensar que es la única manera de resolver que tengamos espacio público. Y otro comentario, porque digo, no es pregunta, es un comentario. El espacio público es México. O sea, el espacio público somos nosotros. O sea, tú te metes a tu casa y es la casa del Señor, y la del Señor, y la del Señor. El espacio donde somos y tenemos una nacionalidad es en el espacio público. Entonces, sí me agrada mucho que la agenda política lo tenga, porque lo tiene que tener la parte del espacio público, pero estos conceptos y estas ideas y todo esto que estamos hablando, sí debiera de difundirse mucho más. O sea, regreso otra vez a la plaza pública del periódico Reforma. Si no tenemos el espacio, y si no convocamos, y si no decidimos, y si no proponemos desde los arquitectos, como decías tú, desde la escuela, qué estamos haciendo y qué estamos proponiendo, no nos vamos a esperar a que tú con tu despacho, o tú con tu taller, o como seamos, cada quien en lo nuestro lo hagamos, ¿sí? Yo sí creo que se requieren acciones mucho más puntuales y mucho más verticales, a donde la gente que estamos preocupados por este tema escribamos y lo presentemos. A lo mejor nadie nos va a ver, pero lo tenemos que hacer. Y la prueba está que lo lograron en Corea. ¿Sí? Hay 5 rutas de transporte, es impresionante. La ruta roja toca tales periferias, la verde tales periferias, o sea, y no es tanto, entiendo la parte económica, pero hay muchas cosas que se pueden resolver con estrategia, ¿no? Ese es como mi comentario, y sí me preocupa muchísimo
el compañero que decía del espacio público de la banqueta sí es una realidad, o sea, la gente abre la puerta y dice, pues que la empresa de enfrente evada sus impuestos regando enfrente. ¿Dónde estoy yo que voy y le hablo a las autoridades y me quejo y digo, y si es una friega, y ir y decir, oiga, ¿por qué no se hace cargo? Pues permítanmelo. No me deja poner una maceta, gracias a Dios que hay quien regula eso, porque si no estaríamos llenos de macetas de colores de todas las señoras en Puntland, ¿no? Pero es la verdad, o sea, ¿qué tanto es nuestra participación en ese espacio público? Y nos lo has explicado mil veces, Amaya, ¿o no? Sí me gustaría que tú como paisajista nos platiques un poco más el tema, por ejemplo, ahorita, perdón, el Zócalo, no me lo imagino verde, ojalá no se lo den a nadie para que lo ponga verde. O sea, el Zócalo es el Zócalo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sobre el Zócalo? Es crear ciudad, y que somos partícipes de esta creación constante, que nosotros nos apropiamos del espacio de alguna manera públicamente o privadamente, ¿no? Que podemos estar en un espacio y hacerlo nuestro, y que como ciudadanos muchas veces tiramos la responsabilidad hacia la autoridad, hacia qué está haciendo la autoridad para resolver mi problema, cuando yo también soy partícipe de este problema, y qué hago yo como sociedad o como partícipe, ¿no? ¿Dónde está mi papel como ciudadano y como usuario de este espacio? Porque también para mí es muy cómodo el seguir comprando por ejemplo, el ambulantaje o ignorarlos, no es una respuesta, es una coacción que bien lo decía, ¿no? Hay que tener acciones que no solamente son de la autoridad, sino también de la participación de la gente, y las respuestas se han dado muy claro, ¿no? ¿Por qué ha sido un éxito? Porque a la gente le ha gustado, porque la gente se ha apropiado de ese espacio. ¿Por qué no seguir con este tipo de políticas de acción o públicas y irla repartiendo? Es complicado, yo lo entiendo, porque sí hay que hacer como mucho hincapié en ciertas zonas y tener una prioridad, pero sí sería importante la participación de todos nosotros, ¿no? Como colectivo de esta ciudad, en principio, como mexicanos, como cualquier espacio, ¿no? A mí tu comentario me acaba de traer a la memoria, no sé, a lo mejor Luis de la Torre me puede ayudar. Defensible Spaces, 1960, por ahí, ¿no? El autor. O sea, es que esto que tú acabas de mencionar, desde los 60 estamos hablando y le hemos dado diferentes nombres. Finalmente hay diferentes nombres para decir la tierra de nadie, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para que el espacio tenga realmente esta respuesta, ¿no? O de esta respuesta de que nosotros somos los que hacemos el espacio finalmente. El trabajar en el espacio es lo que nos hace ver. En todas las escuelas, desde Kevin Lynch y sus famosas la imagen de la ciudad y sus 5 puntos, ¿no? El nodo, el sendero, el hito, el distrito y me falta uno. Sí. No venía preparado para el examen, pero bueno, por ahí va el asunto. Pero yo creo que, ya lo pasé, pero yo creo que el punto es, miren, estamos hablando por ejemplo de cómo vemos el vacío, hablamos si es de diseño, hablamos si es un asunto de propiedad pública, si es un asunto que debe resolver la sociedad o lo tiene que resolver, en este caso pues te toca la pedrada, ¿no? Porque pues cuando hablamos del ambulantaje, pues tú qué opinas del ambulantaje, y nos la regresa porque dice, no, pues eso debería venir de la universidad y pues no de la autoridad, ¿no? Y ya expliqué fue lo que dijo, porque dijo, esa a mí no me toca, o sea, paso sin ver al que le toque, ¿sí? O sea, creo que aquí estamos hablando de la complejidad de lo que es el espacio público, porque uno puede pensar que va a tomar un rumbo esta plática y de pronto la conversación es otra, ¿no? Cobran en el parque en Guadalajara y tú estás hablando del vacío, si se fijan, hemos votado por el espacio público, da para hablar de todos estos temas, ¿no? Bueno, sí, un poco para añadir lo que estás diciendo, creo que en todo esto es cómo hacer las reglas del juego. En las reglas del juego radica todo. Si uno juega ajedrez, el caballo tiene que brincar de determinada manera.
Pero si yo de repente te brinco de otra manera y me como a tu reina, pues ya el juego se acabó. Las reglas del juego permiten estas posibilidades, esta amplitud de posibilidades de juego. Y una plaza pública es eso. Necesita estar regulada, pero necesita tener esa libertad para que cada quien juegue lo que quiera jugar. Quizás eso. Porque sí, digo, si le echan la bola o te la echan o me la echan, pues no tenemos la solución. Pero ha habido diferentes reglas de juego, ¿no? Por eso, o sea, diferentes reglas de juego, como haber hecho un zócalo para Carlos V, y que nunca se usó, cerrado, ¿no? Carlos era Carlos IV, ¿no? Era Carlos IV. Entonces, y ya todo en México se llama el zócalo, zócalo, zocalito, zocalote. Se llama porque iban a construir ahí la base de la columna de la independencia, solo se hizo el zócalo, entonces fue una pompa. Pero si alguien se osara acercar al caballito, la respuesta es no. O sea, también hay diferentes tipos de lectura, ¿no? Hay diferentes tipos de lectura hasta donde nos lo permitimos. Por ejemplo, estaban hablando en la Plaza de la República, podemos ver las fuentes de diferentes maneras, ¿no? Podemos ver que el usuario hace suya la fuente, o podemos decir que en México hacen falta espacios de recreación en donde haya fuentes, ¿no? ¿Sí? O regaderas, ¿sí? Por ahí Peter Walker tiene una fuente similar en la universidad de, no sé, en Dallas o algo así, y las imágenes son de niños que están jugando entre la fuente, y que las tomaron de exprofeso porque los niños no juegan en la fuente de la universidad, pero si van a la Plaza de la República, efectivamente la están usando, no fue el niño seleccionado para la foto, son los que lo están usando, son esos usuarios que de pronto encontramos que el espacio público nos está demandando, ¿no? Nos demanda como autoridad, nos demanda como artista, nos demanda como universidad reflexionar sobre el valor del espacio público. Es que esa también es otra clave. Al no existir formalmente el espacio público, se crearon espacios alternativos. El más claro y más socorrido es el centro comercial. Los centros comerciales se fueron convirtiendo en esos pseudo espacios públicos, que no es público, para la gente que demanda estas, simplemente pasear, ver aparadores o ver mercancías, tomarse un helado, tomarse un café, platicar, ¿no? Eso es, al final de cuentas. Y justamente el caso de Madero es tan exitoso pues porque tenemos un déficit total de espacios públicos. El propio comercio ambulante es una respuesta a una economía que requiere de espacios públicos y de comercio, ¿no? Yo creo que es muy importante ir poco a poco remontando ese déficit, y coincido plenamente con lo que dice el compañero, de que en realidad, y no es demagogia, digo, yo lo he dicho en mesas con políticos y funcionarios, están hablando de banquetas y siempre hablan del peatón, pero ¿y cómo llegó aquí? Bueno, pues es una camioneta con un chofer, no llegó caminando, no sabe cómo están las banquetas. ¿Cómo puedes hablar de ciudad, de hacer ciudad, y no recorres las calles y te enfrentas a no poder pasar? O sí, yo creo que esa parte hay que cultivarla permanentemente, hay que tomar la ciudad, o sea, tomarla en el sentido más pleno, y entonces sí podrán convivir los ambulantes en determinado momento, o el comercio. México es un país de comercio y de comida, por ejemplo, en la calle. Tampoco creo que haya, o sea, no somos Escandinavia, o no somos, vaya, hay una cultura del taco que está bien. Hombre, como dice Jorge, vamos a jugar ajedrez, bueno, vamos a poner unas reglas y jugamos ajedrez, y permite una libertad y una estrategia y unas posibilidades casi infinitas, ¿no? Las estrategias que permite ese juego o cualquier otro, pues, pero sí tienen que tener unas ciertas reglas, porque si no, entonces ya no estamos jugando a nada. Quiero sumar otra cosa, que estamos hablando de grandes plazas, y que de lo que se trata también sería hacer la Plaza Chirres. O sea, si tú estás caminando por Zacatecas y tú estás caminando, siempre aparecen pequeñas plazas, digo, no por la inseguridad que hay ahora, pero ese hecho de que la ciudad tú puedes recorrer y te puedes sentar en una esquina, y esa esquina puede ser de este tamaño, tiende a ser una plaza real, y que la gente la utilice,
no es que necesariamente sea una plaza comercial o el Zócalo, no es cuestión de escala, es una cuestión de escala también humana, de que en la esquina existe mi plaza, que me pertenece y es donde nos vamos a reunir, es el lugar de encuentro, y el lugar de encuentro es lo esencial. Entonces hacemos ciudad si existimos ahí, porque si la habitamos, funciona. Pero sí, la plaza Chirris es importante. Creo que lo que ayudó muchísimo, por ejemplo, fue los cafés, que antes estaban dentro de los restaurantes, de repente que permitan que los cafés salgan, la calle se volvió un poquito más amable, o los restaurantes se volvió un poco más amable. Sí, yo recuerdo cuando yo era estudiante aquí en la facultad, no había cafés, bueno, no había ni cafeterías, en la facultad, en la universidad, no había cafeterías, se habían cerrado todas las cafeterías por un motivo ahí, un poco de paranoia post-68, no había cafeterías. En las calles uno se tenía que meter a un Vips o a un Sanborns a poder leer un rato y tomar un café. Afortunadamente, esa conquista del espacio abierto, del espacio público, creo que se debe ir dando diario. No va a ser inmediata, ahora que estamos con este tema de parquímetros, aflora mucho en la comunidad. Yo tengo muchas intervenciones, muchas pláticas, mucho diálogo con grupos sociales, y aflora el enojo y la molestia del mal uso del espacio público. Y yo siempre les digo, oigan, no vamos a hacer con este programa o con otros, mañana vamos a hacer Estocolmo, o vamos a hacer pues no sé, Seúl, ¿no? Creo que es una victoria, algo que se tiene que ir ganando de a poco, autoridades, ciudadanos, inversionistas. También la parte del desarrollo urbano es importante, también cómo meter, hay muchos edificios nuevos, grandes edificios, grandes corporativos que pueden ayudar a hacer una mejor ciudad. Yo siempre pongo el ejemplo de Rockefeller Center, ¿no? Por ejemplo, ese espacio absolutamente privado, el espacio representativo quizás así del capitalismo más vigoroso del planeta, con un espacio público, es público pero cualquiera puede entrar, fantástico, ¿no? Eso también le toca a los privados poder tener una participación mucho mejor y no tener una barda o una barrera, algo que no permita el diálogo con su propia arquitectura. Yo creo que es algo, no quiero ser demagógico, pero sí que todos en el espacio que nos toque, en el proyecto que les toque de hacer una pequeña esquina, una pequeña calle, pues siempre tomar en cuenta la ciudad y al ciudadano que por ahí pasa y que por lo menos no se tropiece, mi abuelita, ¿no? Bueno, mi pregunta, bueno, no es sí es pregunta, es más como el artista, porque fueron las bancas de Madero. A mí me llama mucho la atención el concepto que nos estás mencionando, que es el vacío, que raramente se llena con gente, que es la respuesta, ¿no?, inmediata cuando se abre un nuevo lugar, ¿no?, como va a ser Madero, que va a ser peatonal. Me imagino que tratas de señalar como, hablando un poco más artísticamente de lo que fueron la función de las bancas, atacas al objeto como muy etimológicamente, como móvil. Lo móvil es libertad para mí. En este sentido, en un espacio público creo que es como lo que nos incita a nosotros como arquitectos, como diseñadores, urbanistas, a darle un concepto a la plaza, que tenga esa autenticidad del lugar público. Creo que ahora que ya conozco de parte del artista lo que es el significado de estas bancas, me hace más grato saber de que sí tenemos que pensar mucho más allá en el concepto de solamente rellenar, como dice el señor el diseñador de aquí, que no es llenar de cosas, ¿no? O sea, no es llenar de jueguitos del gabacho, ¿no?, de plástico. Creo que sería como más una invitación a que si nos tomamos un poco más este papel de que el arquitecto quiere diseñar cómo vivir, los paisajistas me imagino que tratan de ver en una forma más grande la escala a los urbanistas. Si nosotros tenemos esta parte de ahorita de poder acercarnos con un artista de este grado, ¿no?, que para mí es algo muy inteligente lo que se hizo de manejar la palabra con móvil y libertad, me encantó ahorita, es algo que me apasionó. Sería como una invitación a que si nos están abriendo la puerta, que
podamos participar más en estos temas como espacios públicos, busquemos un poquito más el concepto, un poquito más de teoría para que sea más como amigable el trato con la gente, no tanto como la gente normal, que sería el vagabundo, ¿no? Que no conoce un concepto de libertad como en el espacio, ¿no? Como nosotros, que es existir, ¿no? El vagabundo dice, esto es libre y aquí puedo vivir y ya. Creo que la libertad de poder existir para él sería estar ahí, y lo logra en esa plaza, ¿no? Para mí nada más es eso. Bueno, mis preguntas para el arquitecto del Betancourt. Quería preguntarle por qué se le está dando una prioridad al proyecto de la mejora de la imagen de la avenida Presidente Mazarik sobre otros proyectos, siendo un espacio donde es mayoritariamente comercial, que se orienta hacia el consumo y tiene las tiendas más caras del país. ¿Por qué se le están asignando más de 400 millones de pesos como recurso? Que aunque yo sé que va a tener aportaciones de los comercios de ahí, pues es una gran cantidad. Y quería cuestionarle también por qué el proyecto en sí arquitectónico no se concursó y por qué se asignó directamente al despacho de Bernardo Gómez Pimienta, siendo que este despacho no tiene una orientación de diseño urbano y hasta donde yo sé no tiene mucha experiencia en este tipo de proyectos. ¿Y por qué no se buscó a personas que tuvieran esta orientación? Esta es mi pregunta. Sí, la contesto puntualmente. El proyecto de Mazarik sí surge de una preocupación, desde mi punto de vista muy legítima, de los comerciantes de la calle, de los comerciantes establecidos de la calle. Mazarik es la única calle en la Ciudad de México que tiene comercio de alta calidad y de lujo, así tal cual. Yo creo que es importante que las ciudades tengan calles como esta, ¿no? Es decir, existen, todos conocemos los grandes ejemplos de este tipo de avenidas, porque le dan una cierta categoría e identidad a una zona, a una ciudad, pero algo más importante, crean una plusvalía y por lo tanto una recaudación fiscal muy alta, que puede ser repartida en otros puntos de la ciudad. Pero ¿cuál era la preocupación de los comerciantes, que yo dije legítimo? Que ante varios centros comerciales que están cerca, concretamente Antara, que ya se amplió, el Palacio de Hierro, que se está ampliando en este momento, el que está en Molieri y Horacio, exacto, están pretendiendo jalar ese comercio al interior de estas calles, al interior de estos centros comerciales. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno delegacional adopta, digamos, esta propuesta privada y por lo tanto ellos contratan a Bernardo, y con eso contesto después, ellos contratan a Bernardo y le pagan el proyecto. Lo escogieron a él porque consideraron que él era un arquitecto que podía hacer esto. Yo en lo personal y la autoridad así lo consideró, que sí tiene experiencia, no es especialista en urbanismo, digamos, pero es un gran arquitecto, un reconocido arquitecto, y ellos lo contratan directamente y le pagan. Entonces él hace la propuesta, nosotros la vemos, la revisamos, es adecuada, en realidad solamente es un reordenamiento de la calle y mejora, ¿no?, su calidad de imagen urbana, y se negocia tanto con los comerciantes como con otros esquemas fiscales y parte de recursos públicos el restituir una calle que hoy por hoy está totalmente destrozada como espacio público, a fin de preservar parte de ese comercio que aporta beneficios fiscales para toda la ciudad y que además creo que es importante que existan este tipo de calles también en la ciudad. Eso no quiere decir que no deba haber intervenciones prioritarias en otros espacios públicos, digamos, de mayor urgencia, si le quiere ver así, o de mayor impacto social y no comercial. Pero en general, y sí se están haciendo en distintas delegaciones, en Iztapalapa, incluso vamos a empezar unas cosas en Tláhuac, en fin. Pero esa es la razón. No sé si esto contesta la pregunta, pero esa es la historia detrás de Mazarik, la historia real,
yo la he vivido día a día. Pero también es importante que las ciudades tienen diferentes, el espacio público caracteriza a las ciudades, ¿no? Creo que es una de las cuestiones número uno, pero las ciudades también tienen una diversidad dentro de la ciudad, y yo creo que en este caso la explicación que tú das es, hablas de la diversidad dentro de la ciudad. Finalmente el espacio público no solo le da plusvalía a la propiedad privada, sino da plusvalía a la calidad de vida. Siempre que nosotros hablamos de calidad de vida, hablamos del espacio abierto, no hablar del espacio público, voy a hablar del espacio abierto. Hablamos del espacio abierto. Cuando nosotros decimos, ¿qué miras de tu ventana? Y dices, bueno, pues yo miro Chapultepec, qué bárbaro. Pero si ustedes se fijan, de los dos lados de Chapultepec hay dos visiones distintas. Si ustedes se van del lado de Polanco, la visión de Chapultepec es diferente que la visión que tenemos en San Miguel Chapultepec. Sin embargo, uno de los valores de San Miguel Chapultepec es su cercanía a Chapultepec. Y si ustedes visitan San Miguel Chapultepec, verán que se ha trabajado en pequeñas intervenciones, que es lo que tú dices, que le da valor a esa colonia, que no se va a parecer nunca a Polanco. O sea, San Miguel Chapultepec nunca va a ser Polanco. Sin embargo, la calidad que se le puede dar gracias al espacio público, por ejemplo, los cruces que hay en las esquinas, las bicicletas, o sea, empieza a generar toda una cultura que hace, una cultura urbana que hace que se modifiquen de algunas secciones de la ciudad. Y aquí también vienen otros aspectos importantes. Nosotros pensábamos que en México siempre se pensó, en muchas de las ciudades, que la calidad de vida estaba en las afueras de la ciudad. Entonces empezamos a crecer hacia las afueras. En México, pues desde Chapultepec Heights, las lomas de Chapultepec, era crecer al suburbio. Cuando nosotros cambiamos el concepto de ciudad y pensamos que ahora es regresar a la ciudad, entonces nos damos cuenta que el espacio público en la ciudad es lo que no estaba en el suburbio. En el suburbio lo veíamos como un espacio privado. O sea, lo que yo gano en el suburbio es el espacio privado. Lo que yo gano en la ciudad es el espacio público. Entonces ahora nos preguntamos en dónde debemos vivir, en el suburbio o en la ciudad. Y eso revalora la ciudad y también revalora el espacio público. Porque entonces volteamos a ver y decimos, qué cómodo es tener la tintorería abajo de mi casa, qué cómodo es caminar y está la panadería, a qué diferencia tener que, ¿no? Entonces veo que el espacio público es tomar un vehículo para transportarme a un lugar en donde a lo mejor hay una calidad de espacio público que tiene ese valor que es lo que estamos buscando. Y cuando nosotros cerramos porque hacemos espacios públicos privados también, cuando hacemos espacios públicos privados, ¿qué es lo que pasa? Pueden ser de muy alta calidad, pero son limitados. Son limitados a los que participan en el espacio público, y entonces encontramos que hay grupos que generan su propio espacio público. Cuando hablamos de espacio público, pues hablamos que es de todo. Ese valor de todos que puede permitir que de día sea una cosa y de noche sea otra, que puede servir para rendir homenaje a alguien, o que puede servir para irse a mojar en la fuente, o que puede servir para echar novio. O sea, ¿para qué sirve el espacio público? A veces no nos preguntamos para qué sirve el espacio público y solo criticamos el quehacer del espacio público. Sí, en el Distrito Federal existe un programa encargado de la recuperación de espacios públicos, que es el mejoramiento barrial. Mi pregunta vendría siendo, ¿cuál es su opinión de ese programa? ¿Ustedes su opinión de ese programa público? ¿En verdad funciona? ¿En verdad ayuda a la recuperación de espacios públicos? ¿Podría levantar la mano quien esté haciendo la pregunta? Gracias. ¿Le preguntas al... Sí, no, la pregunta es para los cuatro. ¿Qué opinan del programa? ¿En verdad funciona la recuperación de espacios públicos? Desde luego que funciona, porque el barrio es otra escala. O sea, cuando tú hablas de recuperación del espacio barrial, los programas barriales tratan de encontrar al usuario y el conocimiento del espacio público. Y los proyectos barriales generalmente son exitosos, en México y en el mundo entero son exitosos, cuando realmente la sociedad participa en el desarrollo de un proyecto barrial. O sea, no todo es dar, porque siempre estamos acostumbrados en México a dar, ¿no? O sea, pues si ya hicieron Mazarí, pues ahora que hagan Tláhuac. Y pasado mañana va a haber alguien que va a decir, le toca Ermita Ixtapalapa, ¿no? Y pasado mañana, no, pues yo creo que es Avenida Coyoacán. O sea, el proyecto de escala barrial es uno de los
quizá de los proyectos más exitosos que hay en el mundo entero, y que tiene que ver justamente con la participación ciudadana, no solo en el desarrollo del proyecto de la construcción, sino en la conservación. El problema de los espacios no es el construirlos, sino es el conservarlos, ¿sí? O sea, porque un espacio se destruye aquí yo tendría que decir que tu escultura es hiperresistente, ¿sí? Por eso no te da miedo. Si no fuera hiperresistente, a lo mejor estarías preocupado de por qué no le ponen una barrera, ¿no? Fíjense lo importante que es visualizar las cosas desde un punto de vista diferente. Es una obra que no requiere tener una protección, sino que invita a ser utilizada. Cuando tú tienes una obra que requiere protección, estás inhibiendo el uso de la obra, o estás diciendo que es solo para observar. Entonces, en ese sentido, también los proyectos barriales tienen esta invitación de participación. En la facultad particularmente hay varios proyectos barriales que han tenido mucho éxito por ese reconocimiento de quien vive de la comunidad y qué es lo que la comunidad está esperando, ¿no? Sí, creo que es un programa que a veces funciona, a veces no, también depende en manos de quien caiga, como todo, ¿no? Algo que sí quería yo decir en este sentido, que tenemos un déficit y estamos muy atrás en espacio público, por supuesto, pero no solo en eso, sino también en infraestructura y servicios, ¿no? Ya se hablaba de transporte público, pero lo mismo si nos vamos a temas de drenaje, etc. Entonces, a veces lo que nosotros tratamos de hacer también, y en el caso de Mazarik, en muchos otros lo hacemos, es sumarnos a programas de, por ejemplo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México permanentemente está abriendo calles para poder actualizar el drenaje. Entonces, lo que pasa es que es absurdo abrir y dejarlo como estaba, ¿no? Pues bueno, si vas a abrir la calle y ya le vas a meter ahí dinero y recursos, pues vamos mejorando el espacio público. Entonces yo creo que en el programa barrial debería ser, porque la gente está muy urgida de servicios también metropolitanos. Yo creo que es muy importante también que tenga esta orientación para que si se hace una calle, no a los 10 días llegue el sistema de aguas o la Comisión Federal de Electricidad y lo abra, ¿no? Entonces da traste con el programa. Creo que debe ser más integral, que a veces creo que es lo que le falta un poco, eso sería mi opinión. De la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, uno de nuestros temas principales es el patrimonio, y hacemos varios recorridos al centro analizando los edificios, el patrimonio, y creo, yo en lo personal y algunas personas del grupo, creemos que no hay una relación entre esta creación artística, por ejemplo el Museo de Mezcal o los juegos que hicieron en la Alameda o el pasaje de Madero, que no hay una relación artística con el patrimonio, estética más bien, ¿no? Entonces mi pregunta va hacia dónde llegan estos límites de la creatividad como artista y como un grupo de urbanistas paisajistas en diseñar como estos nuevos modelos de espacios públicos. Mira, tú lanzas un punto de vista, tienes toda la razón, otro punto de vista tiene razón. Te voy a mandar otro que es el propio. Creo que la parte que más me emocionó en cuanto al legado de que uno pueda ofrecer es que las piedras que se hicieron y que se convirtieron en bancas pertenecían a las piedras de Bellas Artes. Eso fue la parte más, como te diré, noble y sabrosa, que decíamos, es que estamos usando el desperdicio de Bellas Artes. ¿Qué es esa cosa como franja? Era pues una especie de pretil. El pretil que se tenía en para el estacionamiento. Sí, en Ángela Peralta, y que en algún momento de la historia se retiró, probablemente cuando se amplió la calle, no sabemos en qué punto se retiró. Bueno, yo no lo sé. Pero el pretil estaban parte de esas formas. De hecho, la memoria de ese pretil existe en cada una de las piedras. Esa memoria fue respetada, o jugué con ella, o lo que sea. Creo que la coherencia entre lo que existió antes y lo que existe hoy tiene que ver
con lo que nos imaginamos hoy. Entonces, dentro de 50 años o dentro de 100 años, pues van a leer exactamente lo mismo que estás leyendo o que estamos leyendo nosotros. Al final de cuentas, estás legando y es responsabilidad de todos conservarlo y conservar sobre todo y no olvidar. O sea, hay que conservar para no olvidar. Si olvidas, pues otra vez, siempre estamos olvidando, por eso hay tanta guerra y por eso hay tanta. Pero en cierto sentido, sí creo que esta posibilidad de libertad que hay en las bancas, que es mi lenguaje, que es lo que a mí me gusta hacer, había una coherencia con las piedras de Bellas Artes. Lo justifico por ahí. Si tengo razón o no, tampoco importa. A mí me parece muy interesante la pregunta porque creo que el valor de patrimonio para el espacio abierto es difícil de entender precisamente porque su característica más importante es la transformación, porque si no, no sería público, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que tener muy claras y yo creo que una de ellas es que México es un país de climas templados, la mayoría, y nuestra mejor arquitectura es de espacio abierto. Ahí está en Teotihuacán, ¿cuántos techos hay en Teotihuacán, no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por entender que no solo es patrimonio el edificio con su techo, sino que la historia de estos espacios está, la más nuestra, me atrevo a decirlo, es la que está en los espacios abiertos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no borrar la memoria sin que esto implique que no podamos imprimir en ella, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo extraordinario. Ahí están las piedras, pero se respetó la parte que fue el pretil, ¿no? Igual yo esperaría que en el Zócalo se pueda intervenir, pero se respete, por ejemplo, la proporción de un espacio que es extraordinariamente grande y que tiene una razón en la historia, no es solamente algo que a una persona se le ocurrió, ¿no? Sino que raramente, pero el Zócalo en la historia se ha ido despejando, más bien, ¿no? Si ustedes recuerdan, ahí estuvo el Parián, hubo un mercado, estuvo la estatua de Carlos IV, ha tenido, y más bien, cosa rarísima, se ha ido despejando, ¿no? Y de repente empieza a haber proyectos donde estamos queriendo intentando llenarlo, en lugar de respetar esa tendencia natural, digamos, que habla de nuestra manera de ser. Entonces creo que sí es muy importante que también los arquitectos, que bueno que esta es una plática entre muchas profesiones, que bueno que también vienen de filosofía y letras, entendamos eso que también hace rato explicaba Jorge, no estamos hablando de que la arquitectura o la escultura es de aquí para acá y la casa es solo de la puerta hacia adentro, sino que estamos hablando de un espacio en el que convivimos pasando de un lado a otro sin que haya esas barreras, ¿no? Y yo creo que ya estamos casi terminando esta plática y entonces les pediría a los participantes si pudieran en una breve conclusión ayudarnos a cerrar este diálogo con alguna bueno, vamos a entrar a las dos últimas preguntas y lo digo para que entonces vayan pensando alguna manera de cerrar esta plática. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer es por una preocupación mía, igual creo que debe ser de todos. Para esto quiero tomar 3 ejemplos de plaza pública, que es la de la calle de Madero, la Glorieta de Insurgentes y Plaza Río de Janeiro. No sé si solo es una idea mía, pero siento que en sí la calle Madero sí ahorita es un éxito, pero me haría la pregunta si es en verdad un espacio público, una plaza pública. Creo que está tomando un camino en el que se está convirtiendo en una plaza comercial, como algún estudio de Harvard también lo dicen, que se están convirtiendo los parques públicos, los espacios públicos se están convirtiendo más comerciales y se está buscando más consumidores, y ante esto creo que también puede llegar el efecto de gentrificación y dar de baja lo que es en sí la plaza pública, porque ya no habría
toda clase de sociedad. Y bueno, y el segundo ejemplo que quiero mencionar es la glorieta de Insurgentes. No sé si quiero preguntar si tienen la misma intención de intervenir como lo hicieron en el Madero, porque en la plaza de la glorieta de Insurgentes hubo una intervención, creo que no se acabó. Están dos espectaculares digitales y al parecer están como promoviendo más hacer igual lo mismo que Madero, hacer algo más comercial, porque no están tomando en cuenta las diferentes clases de sociedad que hay ahí. No están tomando en cuenta que, bueno, un ejemplo es que ahí se pueden basar en temporadas y no tienen un espacio para desalojar todo el desperdicio que hay ahí, y el espacio público ya se convierte, en algunas partes se convierte en un basurero. Han hecho quejas en la delegación y también alrededor de la glorieta hay problemas porque en el espacio, hay espacios que la delegación de Cuauhtémoc lo usa como estacionamiento, y creo que también iban a hacer un parque para niños que solo dejaron el espacio, los materiales y nunca se terminó. Y bueno, yo diría que una plaza pública sería lo que es Plaza Río de Janeiro, porque no hay ningún un comercio privado a que aliente a que haya más personas, y alrededor de ella hay más, o sea, hay diferentes clases sociales y se hacen eventos también de diferentes clases sociales, no como en Madero, y no sé si en la glorieta de Insurgentes también tengan la misma intención. Bueno, brevemente para no tomar más el tiempo, es que también hay distintas clases de espacio público. Madero no es una plaza pública, es una calle, y sigue siendo una calle. Una calle es donde se mueven personas, vehículos a veces, información y mercancías también, ¿no? Dicho sea de paso. La calle de Madero ya era una calle comercial, no se inventó una calle comercial, sino que ahí existía, pero es una calle pública, eso sí, no es una plaza pública donde sea un lugar de llegada, es un lugar, digamos, de paso, vamos a decir, pero que a lo largo de la calle, y esa es una de las vocaciones también, pues, obvias de la calle y muy importantes, sobre todo de calles en estas zonas comerciales. El centro y esa parte del centro siempre ha sido muy pública y muy comercial. Entonces lo que se hizo simplemente fue que en vez de que fuera para autos, fuera para personas, y que funcione como la entrada al Zócalo, pero que también ponga en valor a los comercios. Eso no está mal desde mi punto de vista, es decir, vivimos en una ciudad también donde la gente consumimos, compramos y vendemos, no le veo el problema. Sí le vería yo si por ejemplo el Zócalo se convierte en un Cinemex, ¿no? O si se convierte permanentemente en una pista de hielo patrocinada por Nike y que cobre la entrada. No es esa una plaza pública. En el caso del Metro Insurgentes responde, efectivamente hay muchos problemas ahí, y hay un proyecto que se está empezando a hacer, que es en la calle de Oaxaca, y que se va a financiar con dinero de los parquímetros, y que lo están haciendo los propios vecinos de la zona. Hay un comité de vecinos donde participan, que bueno, están conscientes y administran los recursos y están haciendo un proyecto para esa zona. Pero también responde a otro programa que es la ordenación de la publicidad exterior. El espacio público no solamente es el piso, es el aire, es el aire, el cielo, ¿no? También ya ha estado tremendamente invadido, tomado por la publicidad. Pero también es cierto que la publicidad existe, no la podemos negar, y puede ser una gran fuente de recursos para hacer obra pública. Entonces lo que se ha querido hacer, y se empezó a hacer en Insurgentes y probablemente se siga y en otros puntos, es concentrar en algunos nodos determinados la publicidad para limpiar, así que ha sido un trabajo verdaderamente
titánico por los intereses comerciales, económicos y políticos que representa la publicidad. Es un generador de recursos impresionante, y evidentemente pues todos los políticos se anuncian ahí, ¿no? Entonces es difícil ir contracorriente. Sin embargo, se hizo una ley de publicidad exterior encabezada por la CEDUBI, por la Autoridad del Espacio Público, y entonces el Metro Insurgente sería un nodo, y que con el dinero que se genere, ahorita está en un problema legal, por eso no se ha continuado por los temas de la publicidad, pero el recurso que deja la publicidad se va a usar para arreglar. Ahí la idea es un espacio público, también comercial, porque de origen fue todo el digamos, el alrededor, todo el radio, la circunferencia, digamos, de la plaza, era comercial y sigue siendo, aunque con un comercio un poco decaído. Sí se puede promocionar cierto tipo de comercio. Hay un usuario muy claro ahí, que son principalmente jóvenes, vienen jóvenes de toda la ciudad ahí a patinetas, a tocar música, etcétera. Entonces debería de ser reconocida esa vocación. Yo quiero comentar algo. Bueno, muchas ciudades están creciendo horizontalmente, digo verticalmente, pero en todo el mundo, y ya la gente se la vive en los edificios, y las plazas públicas obviamente quedan hasta el fondo. No sé si en México se vaya a hacer algún proyecto donde la plaza no esté a nivel de suelo, esté en los edificios, que conecte el mundo que está creciendo hacia arriba. Los proyectos habitualmente son privados, ¿sí? O sea, no es que no se van a realizar en México, pero habitualmente cuando están en otros niveles son proyectos privados. Hay también algunos edificios públicos que tienen esas características, ¿no? Y que finalmente lo que hacen es pues reaprovechar el espacio de diferente forma, ¿no? Bueno, y creo que ya, bueno, la observación hacia lo que él comentaba, que la única diferencia que veo yo de caminar sobre Madero y caminar en Perisur es que una tiene techo y la otra no. Nomás para que me deje concluir, quizá el deseo que yo podría proponer aquí, a mí me resulta clarísimo la diferencia que hay entre caminar en un centro comercial a estar caminando en la Alameda o en el número de lugares. A mí lo que me da prurito es estar en centros comerciales o en aeropuertos. Para mí es exactamente lo mismo, son las mismas tiendas, el mismo material, todo es aburridísimo, no tiene personalidad. Quizá la ciudad se puede salvar precisamente cuando haya una cantidad impresionante de diversas plazas, que sea la gran plaza del Zócalo o que sea la super chiquita que está en un encuentro de dos esquinas y ahí se arma. Esa variedad es lo que da ciudad y es lo que da personalidad a la cultura que se lo está produciendo. Y lo que sí me da miedo son los centros comerciales, esos sí son terroríficos. Bueno, hay plazas comerciales, digo, hay plazas que son techadas también, pero tienen otro espíritu. Es otra cosa, es otro palpitar. Por ejemplo, las plazas públicas en donde la gente se encuentra, sí tiene que ser en el piso, porque es exactamente donde todos nos encontramos, en el suelo. Que se hagan en los techos de los edificios, pues es buena idea, pero es una variante. La esencia es encontrarte en la tierra. Y si no, ahorita salimos y vamos a encontrarnos con la mejor plaza pública que hay aquí. Y también aquí pues, tendríamos que hablar de la arquitectura, de la historia, o sea, comparar Madero, caminar por Madero a pasar de una tienda a otra en un centro comercial es absolutamente diferente, ¿no? La percepción espacial, la calidad de los edificios, la calidad del espacio. O sea, yo creo que aquí me recuerda la Galería de Milán, que efectivamente lo que ocurrió fue la calle, pero arriba de los edificios. Entonces lo espectacular no es que está cubierta, lo espectacular es que vas sobre una calle en donde finalmente la Galería de Milán sigue teniendo los edificios. O sea, no se convirtió los edificios en tiendas, sino que el uso comercial está en las plantas bajas y hay otros usos en las plantas altas. En el Museo Macay volvieron, le quitaron la techumbre, la volvieron a hacer y se genera un espacio tan agradable, porque entra la luz
y al final de cuentas te abraza. Estar en una calle techada es delicioso. A nivel un poco de conclusión, lo que nos pedían, hay una gran diferencia, una gran y pequeña diferencia entre Perisur y Madero. Si yo soy un homeless, yo puedo irme a la banca pieza de Jaspic y dormirme y nadie me va a quitar. Nadie tiene el derecho a quitarme. En Perisur sí. En Perisur no puedo irme a dormir una noche en una banca. Eso sería ya.